por la presentación. Voy a compartir la pantalla, un poco para agilizar acá. Fíjense, estamos en el marco del Día de Protección de Datos Personales, ¿sí? Y si vamos a hablar de protección de datos personales, no podemos dejar de hablar de la ciberseguridad, ¿sí? Es un tema súper importante y súper vinculado con la protección de datos personales. Bien sea que lo denominemos ciberseguridad o seguridad de la información, dependiendo del entorno en el que estemos conversando. En este caso vamos a hablar de ciberseguridad. Ahora bien, los datos personales son un activo de información, o sea, son activos de información valiosos para nosotros, los sujetos, los ciudadanos, etc. La información en general, a raíz de la sistematización de los procesos, tanto desde el punto de vista organizacional como desde el punto de vista personal, ha llevado consigo que la información se convierta en un activo. Estamos acostumbrados a hablar de activos de información y nos referíamos al dinero, a los bienes muebles, inmuebles, etc. Y no veíamos la información como un activo, pero en la actualidad, con la sistematización de los procesos, el uso de redes sociales, el internet, etcétera, la información se ha convertido en un activo súper valioso para las organizaciones y para las personas con un valor intangible. En ocasiones el uso o el tratamiento adecuado o inadecuado que se le dé al dato, en este caso un dato personal o a la información, puede tener un impacto favorable o desfavorable en vez de en la organización o en las personas. Si estamos hablando de una organización, el uso adecuado o inadecuado que se le da a la información, de repente se puede convertir en una estrategia comercial fallida o exitosa. Si estamos hablando de una persona y de sus datos personales, el uso inadecuado que se le dé a su información de carácter personal se pudiese convertir en tener un impacto negativo sobre la persona, incluso a nivel de su integridad física o de su integridad moral. Entonces allí vemos claramente el valor que tiene esta información para nosotros como ciudadanos, como personas, y es por eso que vamos a hablar el día de hoy de ciberseguridad, porque necesitamos proteger, hacer uso adecuado de esa información. ¿Okay? Entonces la ciberseguridad es el proceso a través del cual tratamos de garantizar que el ciclo de vida de la información se mantenga confidencial, íntegra y disponible. Esto que vemos en pantalla son los 3 pilares o los 3 principios de la ciberseguridad. Cuando hablamos de confidencialidad nos referimos a que el dato o la información esté disponible, o sea conocida solo por aquellos sujetos que estén autorizados a conocer de ella. En algunos marcos legales, en algunos países, los datos personales constituyen información de carácter crítica, sensible, confidencial. Entonces, de allí la importancia de que esos datos sean del conocimiento de solo las personas o los sujetos o las organizaciones que estén autorizadas a conocer de ella. Cuando hablamos de integridad, hablamos de una característica de la información que se refiere a que se mantenga tal y cual fue creada, ¿sí? Y que si es afectada o es modificada, sea afectada o modificada con autorización, a los sujetos que están autorizados a modificar. Y cuando hablamos de disponibilidad, que es el otro principio o pilar de la ciberseguridad, hablamos de que la información o el dato esté disponible, valga la redundancia, para aquellas personas que están autorizadas a conocer de ella cuando lo necesitan. Por ejemplo, un sistema de banca electrónica, si estamos hablando de una organización financiera de un banco, debe estar altamente disponible porque vamos a necesitar nosotros, los clientes del banco, accesar a ese sistema cualquier día de la semana, cualquier hora del día, por los 365 días del año. Cosa que puede ser totalmente distinta con otros sistemas, con otras características. En este caso, me fui al extremo hablando de un sistema de banca electrónica. Entonces, que la información finalmente esté disponible solo para los usuarios que están autorizados a conocer de ella cuando lo necesiten, dependiendo de los niveles de servicio que nosotros desde la informática le garanticemos. Entonces, estos son los 3 principios básicos que debemos garantizar a la información o a los datos cuando hablamos de ciberseguridad. Ahora, ¿con qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a que
la información o los sistemas, dependiendo del entorno en el que estemos, pueden estar sometidos a ciertas amenazas, unas más frecuentes que otras dependiendo del entorno en el que nos encontremos. Si estamos hablando de datos de carácter personal, el entorno de amenazas es distinto si estamos hablando de un sistema de información financiera, como lo es un sistema de banca electrónica de una institución financiera, ¿no? Entonces, las amenazas son distintas dependiendo del entorno en el que nos encontremos y son externas al activo de información o a la información. Las vulnerabilidades son características intrínsecas del activo o del dato. Vienen con el dato, vienen con la información. Por ejemplo, si nuestro equipo de computación, que es un activo de información, tiene un sistema obsoleto o no actualizado, esa es una vulnerabilidad del activo. Dada esa vulnerabilidad, una amenaza como un código malicioso o un virus se pudiese aprovechar de esa vulnerabilidad y llevar a cabo un ataque sobre nuestro equipo de computación, por ejemplo. Entonces, las vulnerabilidades son intrínsecas a las características del activo y el impacto va en relación a la importancia que tenga el dato o la información para la organización o para el sujeto. Si hablamos, por ejemplo, de nuevo de un banco y una institución financiera, y por ejemplo hablamos del sistema de banca electrónica, de su sitio web y del sistema de inventario de ese banco, esos tres sistemas de esta institución tienen diferente nivel de importancia para la organización. Todos son importantes porque son activos que pertenecen a la organización, pero tienen distintos niveles de importancia. Por supuesto, el sistema de banca electrónica está mucho más vinculado o relacionado con la razón de ser de esa institución. Entonces, si ese sistema de banca electrónica es afectado por una amenaza, dada una vulnerabilidad, va a tener un impacto mayor para la organización, por ejemplo, si es afectado su sistema de inventario, que ciertamente es un sistema importante para el funcionamiento de la organización, pero no está tan estrechamente vinculado con el negocio, con la razón de ser de esta organización. Entonces, el impacto va en relación directa o es directamente proporcional a la importancia, al valor que tenga el activo para la organización dependiendo de su misión o de su negocio. Entonces, en líneas generales estamos hablando de que en ciberseguridad tenemos que trabajar mitigando esas vulnerabilidades que sí la podemos manejar porque son parte del activo, tratar de que los sistemas estén actualizados, tratando de que los equipos no estén obsoletos, tratando de que los usuarios tengan formación en el uso seguro de la tecnología de información, etcétera, tratando de minimizar las vulnerabilidades de los activos para que las amenazas no se aprovechen de esto y se genere un impacto negativo para la organización. Entonces, en otras palabras, estamos hablando de que tenemos que gestionar el riesgo. El riesgo no es más que la combinación, la explotación de amenazas sobre vulnerabilidades sobre los activos de información. Entonces, en ciberseguridad, en líneas generales, lo que hacemos es gestionar los riesgos, tratando de mitigarlos en la mayoría, en la medida de lo posible, dependiendo de los recursos financieros, humanos, etcétera, que tengamos a disposición. Las amenazas, como le decía, están en el entorno, son distintas dependiendo del entorno del activo, dependiendo de la organización o dependiendo de un sujeto, como es el ejemplo que les ponía con respecto al tema de los datos personales. Por ejemplo, vemos en pantalla que el código malicioso, tradicionalmente llamado virus, en otra jerga llamado malware, etcétera, pero finalmente el código malicioso, o lo que normalmente llamamos virus, una amenaza que sigue estando latente desde que nació la informática en los actuales momentos y seguramente seguirá estando allí latente. El phishing, seguramente a ustedes les habrá llegado correos electrónicos de organizaciones que se hacen pasar por otras, ¿sí? Organizaciones delictivas que se hacen pasar por bancos, por aseguradoras, por organizaciones de gobierno, etcétera, que le piden que se actualicen datos a través de un enlace, que nos someten, que hacen uso de la ingeniería social para engañarnos
y para cometer un fraude. Eso es lo que llamamos phishing, ese tipo de correo que ya ha migrado, no solamente es a través de correo electrónico, sino también lo recibimos a través de las redes sociales como WhatsApp, también lo recibimos, por ejemplo, a través de mensajes de texto, información que nos llega de organizaciones que se hacen pasar por otras para capturar nuestros datos, como dicen phishing en inglés, en español es pescar, para pescar nuestros datos y hacer mal uso de ellos posteriormente, ya sea para suplantar nuestra identidad, etcétera, ¿no? Entonces esa es una amenaza que está latente y es muy usada, ha sido muy usada en la historia de la informática en la actualidad y seguirá siendo usada. Por eso es importante que los usuarios tengamos formación en el uso seguro de las tecnologías de información para poder identificar este tipo de correo malicioso o de mensaje malicioso que nos puede estar llegando y que nos puede capturar desprevenidos y nosotros caer en este tipo de trampa. A veces no somos nosotros particularmente el objetivo del atacante. El atacante normalmente cuando hace un phishing tiene como objetivo capturar millones de datos de muchos usuarios. Esos correos normalmente se mandan de forma masiva porque esos datos que se capturan de forma masiva después, posteriormente pueden ser usados para llevar a cabo ataques más sofisticados, más elaborados, para vender esos datos en internet, etc. Suplantación de identidad, pues muy común en la actualidad, se hacen pasar por nosotros porque descuidamos nuestros datos personales, se los damos a terceros, etcétera. Personas somos de naturaleza confiada y eso lo saben los atacantes, hacen uso de la psicología y del comportamiento que tenemos como personas al hacer uso de la tecnología y por eso es que caemos en esta trampa, en estas amenazas, ¿no? Esas son las amenazas, algunas de las amenazas más comunes. ¿Cuáles serían las vulnerabilidades? Bueno, si usamos credenciales débiles o contraseñas débiles, usamos a veces, todavía en la actualidad vemos usuarios que colocan contraseñas del 1 al 5, del 1 al 9, o hacen uso de los datos personales para construir las contraseñas, o sea, hacer combinaciones del nombre, del apellido, de la cédula. Eso lo conocen los atacantes. Entonces, cuando los atacantes tratan de vulnerar el sistema de contraseña de una red social, sí, normalmente he pasado muy frecuentemente con las redes sociales, saben que tenemos como seres humanos la tendencia a colocar contraseñas débiles. Si ya nos conocen nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro número de cédula, etcétera, que son datos personales, ellos pueden construir ataques a través de fuerza bruta para sistematizar las combinaciones posibles y pueden incluso romper una contraseña en cuestiones de horas, ¿no? Entonces no es recomendable usar contraseñas débiles, eso sería una vulnerabilidad. Puertas traseras, sistemas desactualizados, equipos obsoletos, configuraciones incorrectas. Fíjense, a veces hacemos uso de las redes sociales, creamos el perfil, pero dejamos todo el resto de la configuración de privacidad y de seguridad, la dejamos por omisión, la dejamos como está, como viene. No tenemos que ejercitarnos un poco al respecto y colocar, por ejemplo, doble factor de autenticación para poder ser más robusto y más seguro el uso de estos mecanismos, ¿no? Entonces, esas son algunas de las amenazas y de las vulnerabilidades más comunes. ¿Dónde están nuestros datos personales? Bueno, están en las instituciones de salud, están en las organizaciones, bien sea de gobiernos o privadas, están en los bancos, están en las organizaciones de gobierno a través de las cuales nosotros hacemos trámites, están nuestros datos personales, están en internet. Normalmente nos registramos en los sitios web haciendo uso de nuestra dirección de correo electrónico, por ejemplo, están en las redes sociales, y así como nosotros sabemos que nuestros datos están en todos esos ámbitos, los atacantes también lo saben. Entonces debemos hacer lo que está de nuestro lado como usuario, fortalecer el uso adecuado de las tecnologías de información para proteger nuestra información de carácter personal. Fíjense, a veces pensamos que, bueno, no importa quién va a estar pendiente de mi contraseña, quién va a estar pendiente de una foto que yo publiqué en Instagram, en la puerta de mi casa,
quién va a estar pendiente de la foto que publiqué de mi hijo en la puerta de la escuela, con el nombre de la escuela, etcétera. Todo esto es información de carácter personal que se puede, probablemente nosotros no seamos el objetivo directo, pero se puede vender en Internet, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos algunos ejemplos, algunas estadísticas tomadas de la gente de INCIBE, que es el Instituto de Seguridad, un instituto de seguridad de España, que se encarga de todo el tema de la ciberseguridad. Fíjense cuánto cuesta una cuenta de correo electrónico en los bajos mundos o los bajos fondos de Internet, ¿no? 5 euros. ¿Para qué usarían estas bases de datos de cuentas de correo electrónico? Para suplantar identidad. Normalmente usamos la cuenta de correo electrónico o el correo electrónico para registrarnos en distintos sitios web. Los atacantes lo saben y por eso pues esta información se captura a través de algunas modalidades de ataque como vimos anteriormente como el phishing y después se venden en Internet. Las fotos y los videos de carácter personal tienen un costo, de acuerdo a la gente de INCIBE, en Internet de 1 euro. El registro médico de las personas, fíjense, un poco más costoso, 315 euros. Los datos bancarios, 30 euros, o sea, los datos de nuestras tarjetas de crédito, si las dejamos grabadas en algunos sitios donde hacemos comercio electrónico o simplemente se la mandamos a alguien por alguna red social o por algún mensaje de algún sistema de mensajería, el número de la tarjeta y el código de seguridad, o se lo enviamos a alguien por correo electrónico. Los sistemas fallan, los sistemas como vimos son vulnerables y esos son datos sensibles, datos confidenciales y que no deberíamos estar compartiendo a través de estos mecanismos. Y fíjense, una vez que son capturados, recolectados a través de todas estas modalidades de ataque, son vendidos en Internet. Esos son algunos datos. Cuentas de plataforma de pago online, 18 euros. Cuentas de servicios de pago de multimedia, también para hacer suplantación o robo de identidad, 10 euros. Documentos de identidad, o sea, el número de la cédula, el número de pasaporte, etcétera, para hacer suplantación de identidad, 5 euros. Cuentas de redes sociales, 5 euros, en fin, esos son algunos datos y algunas estadísticas que tiene la gente de INCIBE que nos llaman a la reflexión, pues a tratar que esta información que solo nos concierne a nosotros sea tratada de esa forma y que pues es información de carácter confidencial que tiene un costo para terceros no autorizados en Internet. ¿Qué podemos hacer? De nuestro lado, bueno, hacer uso de contraseñas robustas. Sabemos que no tenemos una sola contraseña, que es un mecanismo de autenticación que siempre ha existido, que tiene sus vulnerabilidades, pero que si hacemos uso de contraseñas robustas, vamos a evitar que sea tan sencillo vulnerarlas, ¿no? Desestimamos al atacante si hacemos uso de contraseñas robustas. Va a llevar mucho más tiempo, va a necesitar mucha mayor potencia de cómputo para ser vulnerada. Entonces, lo recomendable aquí es que las contraseñas al menos tengan 8 o 10 caracteres, que sean combinaciones de letras y números y de caracteres especiales, que la cambiemos con frecuencia, que no usemos datos personales para construir la contraseña. Sabemos que cada uno de nosotros seguramente tiene al menos 2 cuentas bancarias. Eso significa que tenemos, por banco, tenemos la contraseña de la banca electrónica, del cajero automático. O sea, no es sencillo gestionar las contraseñas. Tenemos la contraseña del correo electrónico, del sistema de la organización, en fin, tenemos muchas contraseñas. Tenemos que buscar un mecanismo mnemotécnico y sistemático para poder llevar el control de las mismas, y porque la mayoría de los sistemas están basados en el uso de contraseña. Doble factor de autenticación, aquellos que usan correos electrónicos como Gmail u otro, sabemos que tenemos a disposición el doble factor de autenticación. Fíjense, la contraseña es algo que sabemos, es un factor de autenticación que sabemos. El doble factor de autenticación es agregarle otro factor para autenticarnos, que en este caso usamos el teléfono celular, que es algo que tenemos de nuestro lado. Entonces, algo que sabemos que es la contraseña, y configuramos nuestro servicio de correo electrónico para cada vez que necesitemos acceder al mismo,
nos envíe un mensaje al celular para que nosotros confirmemos que somos quien decimos ser. Entonces sería un doble factor de autenticación. A eso me refería hace un momento cuando dejamos la configuración de privacidad y de seguridad en estos sistemas por omisión, o sea, por default. Tratemos de configurarla, de customizarla para que sea más segura. Copias de seguridad. Siempre tengamos la prevención de hacer copias de seguridad de nuestra información. Si la información que tenemos en nuestros equipos de computación es confidencial, cifremos los datos, cifremos la información, codifiquemos la información. Si el equipo es robado o es hurtado, vamos a correr el riesgo de que si tenía información confidencial va a ser conocida por terceros no autorizados. Ya finalizando por acá, otras medidas de seguridad que podemos tener del lado de nosotros como usuarios es instalar herramientas de protección, no solamente en el equipo de computación, también en nuestros teléfonos móviles. Me refiero a las herramientas antivirus o anti-malware. Es importante tenerlas instaladas y tenerlas actualizadas. No hacer uso de software ilegal. No compartamos nuestros datos personales ni información de carácter personal ni confidencial con terceros. ¿Okay? Revisemos las opciones de privacidad que están habilitadas en todos estos sistemas de información. Y bueno, y finalmente, esta era una cápsula informativa con respecto al tema de la ciberseguridad. Quedo por aquí atenta a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, ingeniero Ferrer, por todo su conocimiento, por todo su aporte. La ingeniero Francis Ferrer es la facilitadora del primer módulo del Diplomado en Derecho Procesal Telemático del Instituto de Altos Estudios, doctor Oscar Cambra Núñez. Estupenda disertación. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, le invitamos a que se quede en la sala para la etapa de preguntas y respuestas. Vamos ahora con el doctor Raymond Horta Martínez, quien es el facilitador del tercer módulo del diplomado denominado Pruebas Digitales. Como ustedes saben, el doctor Raymond Horta es abogado, experto grafotécnico, dactiloscopista, perito en informática, forense, audio y video. Además, el doctor Horta tiene calificación oficial en el área grafotécnica y en el área de la informática. Además, con estudios diversos, múltiples en áreas periciales. El doctor Horta pertenece también a diversas asociaciones periciales. Además, es docente universitario en la Universidad Central de Venezuela. Como decíamos, fundador de la cátedra Pruebas Informáticas de esa casa de estudios. Además, es profesor de la Universidad Nueva Esparta en las cátedras de Introducción al Derecho, Derecho Familiar, Derecho Mercantil, entre otros. Y ha publicado, pues, diversas obras, entre las que podemos destacar las pruebas en el derecho informático, neurociencias aplicadas al análisis de documentos, experticias grafotécnicas sobre historias médicas y récipes, pruebas del microscopio, trabajo sobre fotografía con filtros dicroicos, el control de la cualidad de los expertos en Venezuela, síntesis histórica de la máquina de escribir, nuevos modos operandi de falsificación en Venezuela, es decir, múltiples obras que el doctor Raymond Horta ha publicado. Es un honor para la Universidad Bicentenaria de Aragua tenerlo como facilitador en este innovador programa de Derecho Procesal Telemático. Doctor Raymond, el micrófono es suyo. Déjeme ver con qué usuario está para... En un segundo, ya lo localicé. Por favor, doctor Raymond, lo escuchamos. Hola, buenas noches. Un gusto en saludarles. Estoy aquí de manera improvisada, transmitiendo desde mi vehículo por la importancia de este evento. Tuve un imprevisto y tuve que salir de donde tenía configurada dar esta charla. Voy a hacer unos breves comentarios sobre la seguridad informática
sobre todo a nivel lo que compete a lo que es las pruebas electrónicas y la privacidad de los datos. Es importante saber que las pruebas electrónicas están reguladas por las normas constitucionales que regulan la privacidad y la intimidad, por lo que ninguna prueba electrónica que sea utilizada pues, en algún proceso judicial puede violar ninguno de los derechos fundamentales relacionados con todos los medios electrónicos. En principio, pues en un día como hoy, yo creo que es un llamado a la reflexión muy breve sobre la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en lo que es la difusión, la captación, la retransmisión y publicación de nuestros propios datos, los datos familiares, los datos de nuestros allegados, toda vez que existe una disciplina en la actualidad que se llama investigación de fuentes abiertas, en las cuales se hacen investigaciones electrónicas única y exclusivamente con los datos publicados por los usuarios, única y exclusivamente con lo que nosotros somos los que facilitamos, nosotros mismos somos los que facilitamos la información publicando fotografías de nuestros perfiles, fotografías de allegados, la ubicación en vivo de dónde estamos en un momento determinado en las redes sociales, y es por ello que depende exclusivamente de nosotros el que facilitar innecesariamente datos a terceros. El, el hecho de que nosotros tengamos acceso a las redes sociales y que sea un mecanismo tal vez para interconectarnos, no quiere decir que tenemos que incurrir en digamos, en la actitud de difundir datos más allá de lo necesario y más allá de lo que puede poner en riesgo nuestra seguridad personal. Pues estos son unos breves comentarios que quería hacer el día de hoy por este imprevisto y digamos que es un llamado a la reflexión. Nosotros somos dueños de lo que callamos y esclavos de lo que decimos, somos esclavos de lo que publicamos y dueños de lo que guardamos en nuestros equipos debidamente resguardados, como lo planteó la doctora Ferrer. Estoy sumamente agradecido, me disculpo por esta breve intervención, pero no quería dejar de participar en este importante evento. Disculpen por esta breve disertación, pero les dejo este mensaje, les dejo esta reflexión en este día de la privacidad, que está relacionado con la privacidad de los datos personales. Muchas gracias, doctor Horta. No siempre es un honor tenerlo presente. Sabemos que su tiempo es bien ajustado. Que nos regale un minuto para nosotros siempre es muy valioso. Muchísimas gracias, doctor Horta, creador de la Cátedra Pruebas Digitales de la Universidad Central de Venezuela y facilitador del tercer módulo del Diplomado en Derecho Procesal Telemático. Muchas gracias, doctor Horta. Vamos ahora con el doctor Gustavo Amoni Reverón, quien es, como ya muchos saben que están aquí conectados en el día de hoy, es el creador, el padre de este programa, con la colaboración de este extraordinario equipo de facilitadores. Siempre es un honor tener presente al doctor Gustavo Amoni. El doctor Gustavo Amoni, como ustedes deben conocerlo, es abogado en libre ejercicio profesional, con mención summa cum laude de la Universidad de Carabobo. Además, es especialista cum laude en Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAC. Fue director ejecutivo de la Escuela Nacional de la Magistratura en Venezuela. Es profesor universitario en Venezuela y México, con más de 40 publicaciones sobre derecho informático en revistas arbitradas, capítulos de libros y memorias de congresos en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, España, México, Uruguay y por supuesto en Venezuela.
el doctor Gustavo Amoni, experto en Derecho Informático. Doctor Amoni, lo escuchamos. Bienvenido. Cuando revisamos el portal de Internet del Tribunal Supremo de Justicia, mejor dicho, si lo revisan hoy, el día de hoy, 30 de enero, a las 7:57 de la noche, y escriben en el buscador datos personales, entre comillas, van a conseguir, restringiéndolo al año 2020, 12 resultados, es decir, 12 decisiones que contienen estas dos palabras, datos personales, entre comillas. De esas 12 decisiones del año 2020, no hay ningún resultado relevante que les pueda compartir. Simplemente se expresa, por ejemplo, que constan los datos personales de tal persona, e indican el nombre, ¿no?, del sujeto. Se piden los datos personales a determinado sujeto. De forma que no hay mayor utilidad para efectos de lo que estamos debatiendo el día de hoy, el derecho a la protección de datos personales en las decisiones del Poder Judicial en estas 12 sentencias del año 2020. Si cambiamos la búsqueda, dejamos datos personales entre comillas en todas las salas y nos remitimos al año 2021, vamos a conseguir 4 más que en el año 2020, es decir, 16 resultados. De esos 16 resultados, hay 2 que vale la pena comentar. Uno, específicamente, es un caso en el que se accedió a la base de datos de una empresa que se dedica a proporcionar servicios en el ramo de la salud. La defensa planteaba que esa experticia en esa base de datos para una demanda de derecho del trabajo, específicamente, era una pretensión vinculada con el trabajo extraordinario, horas extraordinarias trabajadas. La sala o el Tribunal Supremo de Justicia, la defensa planteaba que eso podía vulnerar porque se podía acceder a las historias, a la historia clínica, por ejemplo. La sala planteó, la sala de casación social, en esta sentencia, que es la número 70 del 20 de julio del año 2021, número 70 del 20 de julio del año 2021, comenta que no hay vulneración alguna a los datos personales porque la revisión va a ser únicamente para determinar las horas que la persona trabajó, es decir, cuándo marcó el ingreso y cuándo marcó con su carnet la salida de la institución. Además, estaba esa experticia informática verificada o supervisada por la Superintendencia de Servicios y Certificación Electrónica, de forma que se añadía una garantía adicional. Esa es, digamos, la más relevante de ese año. Luego, un ejemplo que nos lleva a esta reflexión que estamos haciendo acerca de si los datos personales deben estar o no en todas las decisiones que estén publicados en todos los portales de Internet del mundo, en el caso de Venezuela, en el del Tribunal Supremo de Justicia, ya sea regiones o el del propio Tribunal Supremo, en todas sus salas, o realmente debemos limitar a ciertas materias e incluso en algunos casos a la petición expresa de la persona interesada. Ahora que estoy en el libre ejercicio profesional, puedo entender algo que antes a lo mejor no se me hubiera ocurrido. Por ejemplo, la importancia de un abogado de ofrecer sus servicios profesionales y de que sean conocidos por la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, entonces, a un abogado, a un perito, a un profesional en general que esté en el ámbito del libre ejercicio profesional, le pudiera interesar que su nombre estuviera en una decisión, sobre todo si ganó, porque si perdió seguramente no vamos a querer. Entonces, son este tipo de particularidades las que hay que debatir para el momento en que podamos proponer una regulación sobre la materia, pero hay que discutirlo porque no está resuelto en todo el mundo. De hecho, hace un par de años, celebrando este mismo día, en la Universidad Central de Venezuela, debatíamos y comentábamos, esta conferencia la pueden ver en mi canal de YouTube, @GustavoAmoni, cómo en Estados Unidos todos los datos, por ejemplo, de las personas que habían cometido delitos de naturaleza sexual, especialmente contra niños,
y adolescentes, debían ser públicos, debían informarse. Y todas las personas tenían derecho a saber específicamente dónde vivían estas personas, no podían vivir en cualquier lugar. Su empleador tenía derecho a saberlo. Es decir, se le hace mucha publicidad, mientras que en el ámbito europeo se plantea, y de hecho sí se revisa, hoy casualmente, igual hace 10 minutos, revisé la página del Tribunal Supremo Español, específicamente la sección de jurisprudencia, y en una sentencia penal de la sala civil, era el caso que revisé, era un caso de empresa, aparecía el nombre de la empresa. Al revisar la sala penal, aparecían nombres, se referían por ejemplo a las víctimas como Estrella, Casimiro y Bernardo, no recuerdo el otro nombre que utilizaron, y del imputado lo llamaban Pedro Jesús, ¿no? Específicamente. Es decir, se utiliza algún tipo de nombre para anonimizar o pseudonimizar a la persona, lo cual también es importante tener en cuenta a la hora de poder realizar criterios de búsqueda. Pero antes de comentarles brevemente, porque esto se trata simplemente de 10 minutos, de expresar algunas ideas sobre lo que pudiéramos o algunos de los elementos que deberíamos tener en cuenta para el momento en que tengamos una regulación sobre el tratamiento de datos personales en el ámbito jurisdiccional. Si escribimos datos personales entre comillas y seleccionamos la opción 2022, vamos a conseguir esta vez 33 resultados. Fíjense cómo esto ha venido aumentando. 12 2020, 16 2021, 33 en el año 2021. En todo caso, esos 33, ninguno pues tan relevante como el del año 2021, donde se toca específicamente el tema, pero hay tres resultados que me pareció importante compartir con ustedes. Uno de ellos es de la Sala Constitucional, la sentencia número 650 del 18 de agosto de 2022, Sala Constitucional, sentencia 650 del 18 de agosto de 2022, en la que se pide que se eliminen los datos personales de una decisión penal, porque a la persona le estaba afectando esto para conseguir trabajo, y el Tribunal Supremo de Justicia declara la competencia en el tribunal de para resolver este caso. Es decir, no llega a pronunciarse porque considera, que no le corresponde, no es competente para ello, sino que el competente es un tribunal de municipio. Otras dos decisiones del año 2022, igualmente, la segunda es la de la Sala Constitucional, la número 219 del 21 de junio de 2022, 219 de la Sala Constitucional del 21 de junio de 2022, en la que hay una referencia a la eliminación de los datos de unos testigos conforme a la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales. Esta es una de las leyes, así como la Ley Orgánica de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de violencia, del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, que prevén expresamente la eliminación de los nombres para evitar la revictimización. Y por último, una sentencia que simplemente el caso vale la pena comentarlo: unos testigos que vieron caer una avioneta en un determinado lugar. Para no entrar en más detalles, los testigos no se identificaron, indica la sentencia, y cito expresamente, por temor a represalias en el sector en el que se encuentran. Entonces, son distintas las razones, distintas las materias que nos van a llevar a una regulación determinada, qué tantos datos personales se van a compartir o de qué manera deberían limitarse, anonimizarse, pseudonimizarse para al momento de compartirlos públicamente. Una de las preguntas que podemos hacer, y ya con esto vamos terminando, es si lo que nos interesa a nosotros como abogados, por ejemplo, es conocer un antecedente, una sentencia que podamos servir para fundamentar, para reforzar nuestros argumentos. ¿Qué nos importa a nosotros si ese caso, el sujeto activo, por ejemplo, en materia penal, es Juana Domínguez y el sujeto pasivo es Luis González, cédula de identidad tal, que vive en tal lugar? Todos estos datos están en nuestra sentencia, en el ordenamiento jurídico venezolano. Por ello, una de las propuestas que se plantea es revisar por materia qué tan importante, cuál es la necesidad que tendría la colectividad de conocer que una determinada persona está
actuando en determinado proceso jurisdiccional. Aquí habría que pensar entonces, por ejemplo, yo que tengo un niño que tiene 7 años, que acaba de pasar pues, a primer grado, hace poco estaba en edad preescolar, nos preguntábamos, tengo derecho, me interesa como padre saber si su maestro, su maestra, alguno de los contratados tiene antecedentes penales por agresión sexual, es un pederasta, es un pedófilo. Pues definitivamente sí. Sin embargo, no es tan sencillo cuando esa decisión pudo haber estado errada y se está condenando a un inocente. Entonces, son elementos que se deben discutir y que no son tan fáciles de decidir, aunque las emociones nos lleven a tomar una decisión mucho más rápida. Para culminar, no solamente una regulación en el ámbito de las decisiones jurisdiccionales debe ser tomada, sino que debe compaginarse, y especialmente en materia penal, con una protección no solamente de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, sino también de lo que se publica en las redes sociales y de lo que sus integrantes publican en redes sociales, así como también de los órganos de investigación, lo que oficialmente en sus redes sociales se publica y lo que sus funcionarios o servidores públicos publican en sus redes privadas, que en ciertos casos le dan uso para publicar también casos en los que están trabajando, para retuitear, por ejemplo, o repostear, según la red que utilicen, alguna publicación oficial. Si esto se complementa a su vez con las cuentas de oficiales del Ministerio Público y de los servidores del Ministerio Público, tendríamos entonces una protección de datos que abarque desde la investigación hasta la condena. ¿Y esto por qué? Porque tenemos una ley en Venezuela que fue reformada hace poco, antecedentes penales, que prohíbe la publicidad de los antecedentes penales. Entonces, si los antecedentes penales, donde ya hubo un proceso con derecho a la defensa, la sentencia está definitivamente firme, se ejercieron los recursos, no se pueden publicar, ¿cómo es que durante la investigación, durante el proceso y antes de que la sentencia quede definitivamente firme, tenemos datos compartidos en redes sociales, oficiales, de los servidores judiciales y específicamente, en el caso que nos atañe, en las sentencias de nuestros órganos jurisdiccionales? Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Gustavo Amoni Reverón, el facilitador, quien es facilitador del segundo módulo del Diplomado en Derecho Procesal Telemático, denominado Actos Procesales Telemáticos, y además, pues como hemos dicho, autor del programa de diplomado. Muchas gracias, doctor Gustavo Amoni. Por favor, lo invitamos a que se quede en sala para responder las preguntas que hagan los participantes. Excelente, muchas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos con el doctor Sacha Fernández. El doctor Sacha Fernández es el facilitador del quinto módulo del diplomado, denominado Protección de Datos en el Ámbito Procesal. Bueno, bien pertinente ese módulo el día de hoy, que estamos celebrando el Día de la Protección de Datos Personales. El doctor Sacha Fernández es abogado por la Universidad Central de Venezuela. Además, es especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración por la misma Casa de Estudios, Universidad Central de Venezuela. Además, es especialista en Derecho Procesal, también por la UCB. Es doctor en Ciencias, mención Derecho, por la Universidad Central de Venezuela, con trabajo de grado calificado como excelente. El doctor Sacha Fernández ha sido coordinador de servicios jurídicos del área metropolitana de la Defensoría del Pueblo. Ha sido director de recursos judiciales también por la Defensoría del Pueblo. Abogado también, defensor de la Defensoría del Pueblo. Tiene múltiples publicaciones, el doctor Fernández. Podemos destacar el derecho a la protección de datos en la sentencia, la privacidad de los correos electrónicos en el trabajo, además el derecho al olvido, pues innumerables publicaciones. El doctor Fernández es el facilitador del último módulo del diplomado. Doctor Fernández, lo escuchamos, bienvenido.
Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente este tema de la protección de datos ya tiene bastante tiempo siendo o discutiéndose en el foro internacional y bueno, en el foro nacional dentro de lo que es nuestro mundo universitario en la Universidad Bicentenaria de Aragua con este diplomado de Derecho Procesal Telemático donde se estableció este módulo de protección de datos. En el caso venezolano, bueno, tenemos la particularidad que, como bien han venido señalando, no tenemos una ley especial, particular, de protección de datos, como si tienen otros países como México, Argentina, Chile, España y muchos otros países latinoamericanos, donde estamos nosotros quedando con una especie de deuda frente a una protección especialísima en lo que tiene que ver con la protección de datos y los que manejan lo que se suele llamar los ficheros, que son los sitios donde se suele archivar, no importa qué metodología se utilice, Word, Excel, un programa específico para almacenar esa información, que nos permita establecer condiciones, derechos y obligaciones tanto de una parte como de otra. Entonces hay aspectos importantes y relevantes que se deben de tomar en consideración. Voy a mencionar algunos de tantos que hay en este tema de la protección de datos, como es el consentimiento, que tiene que ser un consentimiento informado, la existencia de un encargado de la resguardo, protección y utilización de esa información que se recolecte, utilizarla solamente para lo que se necesita, lo que tiene que ver con el traslado o permitir compartir esa información con otros entes u órganos públicos o privados a nivel nacional o internacional, las responsabilidades que se pueden generar, la aplicación extraterritorial de la ley. Varias de estas normativas establecen una especie de aplicación extraterritorial de la ley, pero esa aplicación extraterritorial se refiere más que todo a la posibilidad de que si se utiliza alguna información de algún individuo, de algún sujeto que viva, por ejemplo, en este caso sería Venezuela, y se comete alguna irregularidad con esa información que además se recogió en Venezuela, poder aplicar algún tipo de sanción a esa persona, a ese operador que tiene el almacenamiento de esos datos. También la figura del protector de datos, ya sea por parte de cada ente que tiene esos archivos y almacena esa información, por parte de organismos especializados también del Estado que permita tener un control sobre todos estos sujetos que almacenan esa data de todos los ciudadanos y así muchísimas cosas. Ya Gustavo mencionaba hace un rato que conseguir jurisprudencia específica en materia de protección de datos es muy complicado. Las sentencias que usualmente suelen hablar de protección de datos vienen siendo aquellas vinculadas al habeas data. A muchos años atrás, de la Sala Constitucional, la sentencia del CICRI, que tenía que ver con la compilación de una información en materia crediticia de los ciudadanos para poder otorgarles o no otros ámbitos de protección crediticia, aumentos en las tarjetas de crédito, aprobación de créditos hipotecarios o de créditos para construcción, créditos de empresa, etcétera. Y la Sala Constitucional en ese momento, de una manera no tan profunda, hizo un señalamiento de que esos datos requerían ser protegidos y señalaba el habeas data como una vía idónea para su protección. Ante esta situación que tenemos en nuestro país de no tener una ley especial que regule lo que tiene que ver con la vinculación de la protección de los datos y los derechos y obligaciones que tienen que tener todos los involucrados en estos procesos, nos hemos tenido que valer de lo que nos permite el ordenamiento jurídico en general, como la ley de firmas electrónicas, la ley de amparo, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, la ley orgánica procesal del trabajo, el Código Orgánico Procesal Penal, y así varias normas que en el ámbito jurídico, ya sea en un artículo particular o porque la normativa tiene que ver o está vinculada con el aspecto telemático o con las TICs, las tecnologías de la información y comunicación, hace o establece algún tipo de regulación o algún tipo de
protección de manera directa o indirecta de lo que tiene que ver con el uso de los datos de los individuos, como por ejemplo la ley de telecomunicaciones. Y lo que tiene que ver con la transmisión de esa información. Esta normativa, bueno, sería importante que en un futuro no muy lejano pudiese establecerse en el ámbito legislativo algo que regulase esta materia, así sea de manera incipiente, y que bueno, que luego nuestras realidades nos irán diciendo de qué manera deberíamos ir adaptando esa normativa inicial que se dicte para mejorarla y esté más acorde con nuestros acontecimientos y nuestras realidades del día a día. Ya vinculado propiamente a lo que tiene que ver con el proceso judicial, la tendencia a nivel mundial también, y es algo que también ha estado buscando el Tribunal Supremo de Justicia, es tratar de llevarnos a esa tecnología. Antes se hablaba 4.0, ya estamos por el 5.0, donde se permite entonces el uso de las tecnologías para llevar los juicios y no tener que acudir presencialmente a los tribunales para llevar los trámites y actuaciones judiciales, lo cual implica un intercambio de información, un intercambio de data, tanto de los abogados como de los jueces, como de los terceros intervinientes y otros actores que pueden participar o no en el juicio, y la información contenida en ellos que puede ser sensible. Actualmente, pues, la ley dice que la normativa, los expedientes son de carácter público, salvo que una ley especial lo declare de reserva o sea solicitado así por las partes en razón de algún motivo que pida la reserva del expediente. De lo contrario, eso tiene pleno acceso cualquier persona. Siendo así, al tener pleno acceso cualquier persona, que lo establece ahorita así la ley, cualquier individuo, cualquier sujeto, dentro de algún juicio puede llegar a un tribunal, pedir el expediente, se lo tienen que prestar, no se lo pueden negar, y allí en ese expediente pudiese conseguir información sobre datos filiatorios, domicilio, récords financieros, bienes que posea la persona, a lo mejor viajes que haya realizado, tal vez información en materia de salud, patologías que pueda tener, operaciones y otra serie de informaciones que podemos considerar de tipo sensible y que en principio no tendría por qué estar del conocimiento de ese tercero que probablemente está buscando allí información más que todo del tipo del manejo de las figuras jurídicas. Entonces, bueno, con esto lo que quería plantearles es para que vean la complejidad del tema de la protección de datos, que nosotros estamos muy atrasados. La tecnología cada vez avanza más rápido, más vertiginosamente, lo que hace que nos atrasemos todavía un poco más, que tenemos unas complicaciones en materia legislativa, pero sin embargo para eso tenemos que ser bastante creativos, para utilizar lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, para hallarle soluciones a todos, contar con unos jueces que afortunadamente hemos tenido una buena experiencia en la Universidad Bicentenaria de Aragua, que han realizado el curso y han buscado formarse y prepararse para poder darle aplicación a estas tecnologías y tener mucho cuidado y precaución con lo que tiene que ver con el manejo de los datos y de la información de los individuos que participan en el mismo. Sobre todo si tomamos en consideración que tenemos un mundo globalizado, que existe la Big Data, que se recopila información de todos en todas partes, la damos incluso sin darnos cuenta cuando nos inscribimos en Facebook, en Instagram y demás, y le damos a aceptar en las cookies, aceptar cuando entramos a una página sin darnos cuenta ni dedicarnos a leer si rechazamos la información que nos están pidiendo a nosotros que autoricemos para ellos en base a eso realizar el perfil de nosotros y de un conglomerado para elaborar productos, hacer publicidad, ofrecernos servicios, etcétera, etcétera. Bueno, con esto termino y espero a ver si tienen algún tipo de pregunta o duda que quieran que les aclare. Muchísimas gracias y feliz noche. Muchas gracias, doctor Sacha Fernández. El doctor Sacha Fernández
en condición de jubilado actualmente del Tribunal Supremo de Justicia y quien es el facilitador del último módulo del Diplomado en Derecho Procesal Telemático del Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez. El último módulo se denomina Protección de Datos en el ámbito procesal. Vamos a disculpar a la doctora Emi Rivero, quien es la facilitadora del cuarto módulo, Delitos Informáticos contra el Proceso. Ella pues no pudo estar presente el día de hoy por razones laborales, estuvo muy pendiente del webinario, pero pues no pudo salir a tiempo de su oficina. Igualmente está muy pendiente de esta actividad y estaba invitada, tampoco pudo asistir por razones de trabajo, la magistrada Bárbara César Ciero, de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y quien actualmente es la coordinadora de la Comisión Especial de Tecnología y Digitalización de los Procesos Judiciales. Ella está muy pendiente de esta actividad, iba a estar, pero también por razones de trabajo no pudo estar presente. Tenemos también en sala y queremos saludar a la doctora Alicia Figueroa, siempre pues consecuente con la justicia digital, ha trabajado arduamente para que se lleve y para que se materialice un tipo de justicia adaptada a las nuevas tecnologías. Está también aquí con nosotros la coordinadora de investigación del Instituto de Altos Estudios, la doctora Berman Maldonado, el doctor Carlos Tallardá, coordinador de la Escuela de Derecho de nuestra universidad. Un saludo a todos los presentes, el doctor Magallanes, siempre consecuente con el Instituto de Altos Estudios. Decíamos que íbamos a iniciar pues la etapa de preguntas y respuestas por el chat. Doctor Sacha, doctora Franci, doctor Gustavo, no tenemos preguntas en el chat. Les queremos recordar que pues este webinario se ha realizado con ocasión del Día Internacional de la Protección de Datos Personales y además en el marco del Diplomado en Derecho Procesal Telemático del Instituto de Altos Estudios, doctor Óscar Cambra Núñez, que inicia este diplomado, esta sexta corte del diplomado, la semana que viene. Tiene una duración aproximada de 12 semanas, culminaría el 14 de abril, quizás una semana adicional. Tiene una duración de 160 horas académicas, se compone de 5 módulos, como decíamos. Módulo 1, Instituciones de Derecho Informático, a cargo del ingeniero Francis Ferrer. Actos procesales telemáticos, a cargo del doctor Gustavo Amoni Reverón. El módulo 3, Pruebas digitales, a cargo del doctor Raymond Horta. El módulo 4, a cargo de la fiscal, que actualmente es directora general de la Oficina de Apoyo de Investigación Penal, de la doctora Emi Rivero. El módulo se llama Delitos Informáticos contra el Proceso. Y el quinto módulo a cargo del doctor Sacha Fernández sobre protección de datos en el ámbito procesal. Las inscripciones están abiertas. Cualquier información adicional pueden escribir al correo IAE, ahí lo colocamos en el chat, IAE.doctor Óscar Cambra Núñez, es Núñez, pero ponen Núñez, @uva.edu.be. Repito, IAE.dr, doctor dr. Cambra Núñez, @uva.edu.be. Tenemos una pregunta en el chat dirigida, creo que a la ingeniero Francis Ferrer. Estoy localizándola. Encantada de oírlo, la doctora Alicia Figueroa, apoyándolo porque es su labor, es muy importante para el país, en deuda con todos. Muy buenas noches, el doctor Magallanes, muchas gracias por la actividad y la invitación, excelente iniciativa académica. Pues muchas felicitaciones. Y aquí Nair Parada de Guárico pregunta a la ingeniero Francis Ferrer. ¿Es Signal tan seguro como lo ven? ¿Es tan seguro como lo venden? ¿Qué es realmente lo que protege? No sé si la doctora ingeniero Ferrer logra leer aquí el chat para que responda esa pregunta, ingeniero. Sí, buenas Bueno, noches, ¿me Carlos, escuchan? Ah, sí, o Sacha.
perdón, el ingeniero o el doctor Sacha, ingeniero primero, el doctor Sacha luego, por favor. Ok, Sí, la escucho. ¿sí me escuchan? Sí. Que escucho sí, buenas noches. Los sistemas de mensajería son tan seguros como el mecanismo de cifrado que tengan implementado de extremo a extremo. O sea, por ejemplo, WhatsApp, Telegram, Signal, todos tienen mecanismos de cifrado de un punto a otro. Uno tiene cierta confianza en que la información que uno está enviando por WhatsApp está cifrada. Sin embargo, a ver, como decía hace un momento en la presentación, todo sistema informático o activo informático tiene vulnerabilidades. En este caso, nosotros no tenemos como usuario de estas mensajerías, no tenemos bajo nuestro control el aplicar medidas de seguridad. Estamos confiando en los mecanismos que ya ellas traen inmersos, ¿no? Yo, por ejemplo, no recomendaría una en función de la otra para enviar ningún tema confidencial, o sea, no recomendaría ninguna para hacer uso del intercambio de información confidencial a través de ella, ¿sí? Simplemente es una mensajería que podemos usar para compartir información que no sea sensible o crítica, pero información confidencial no la transmitiría a través de ningún mecanismo de mensajería como WhatsApp, Telegram o Signal, ¿sí? Si vamos a transmitir información de un punto a otro, que es información sensible o confidencial, la sugerencia del punto de vista de la seguridad es que esa información vaya cifrada y que el mecanismo que vamos a usar para cifrarlo dependa, o sea, haya sido seleccionado y revisado por nosotros. ¿Sí? Muchas gracias, ingeniero. Doctor Sacha. Sí, quería comentar bueno, que efectivamente Telegram, WhatsApp, se supone, ya hago mejor comentario y opinión de Francis, están basados en el sistema, en el protocolo de Signal, y se supone además que todos estos mecanismos están codificados, cifrados y permiten una encriptación tanto desde la salida hasta la llegada del receptor. Sin embargo, lo que yo señalaba hace algún rato, todas estas aplicaciones nos señalan en un principio si aceptamos o no los términos y condiciones de uso de las mismas. Y en el uso de esas informaciones, entonces, uno está permitiendo la recopilación, captación, almacenamiento y utilización de ciertos datos. Acá, dentro de esas tres aplicaciones, la que pide más información es WhatsApp. Luego vendría Telegram y por último vendría Signal, que es la que pide menos información para ser almacenada. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la información que uno quiera compartir o quiera uno dar o de la data que uno desee que posea el titular de esas aplicaciones, uno escogerá una u otra, aunque comparto la opinión de Francia, uno no puede estar transmitiendo información sensible o confidencial a través de estos mecanismos, y mucho más hoy en día que la juventud y no tan jóvenes también practican cosas como el sexting, y entonces mandan informaciones que luego pueden ser divulgadas a través de otros medios en internet y genera complicación. Entonces, bueno, frente a eso, ¿cuál es más seguro? Bueno, va a depender cuánta información quieras tú compartir y cuán necesario necesites tú una u otra aplicación, porque también va a depender de qué parte del mundo estés, utilizan más una aplicación u otra y requerirás o no emplear una u otra de esas aplicaciones. Muchas gracias, doctor Fernández. Tecnopod, aquí alguien dice, buenas noches. En la protección de datos, ¿es necesario una seguridad de alto nivel para proteger mis datos? En el caso de los datos que tiene el CNE sobre mi centro de votación, y se observa que colocando el número de cédula puedo acceder a esta información, ¿no puedo mejorar esta seguridad? ¿Quién la quiere responder? Aquí es lo que yo mencionaba hace un rato, no tenemos una ley de protección de datos. Eso, el CNE, el CENIAD, el SAIN, el CANTV, cualquier persona pública o privada que emplee información, la almacena
y la tiene y la empieza a utilizar. Entonces, por ejemplo, en la página del CNE, uno puede colocar un número de cédula y sale entonces el centro de votación, el número de cédula y nombre completo. Ahí hay una información de uno, no sale el domicilio. Si uno coloca, hay una página que se llama Datea, y uno coloca información, en esa página suele colocar nombre completo también, número de cédula y dirección de la residencia, la última que aparece registrada en esa página, ¿no? Ah, no está tan actualizada porque hay direcciones que no son las últimas, pero, o sea, como no existe una ley particular que restrinja o establezca límites de cómo tiene que ser almacenada, tratada, divulgada esa información, ocurren este tipo de cosas, tanto por entes públicos y privados, y ya lo que queda, si alguien individualmente siente que se ve afectado de alguna manera en sus derechos constitucionales, fundamentales, con respecto a esa información que se está compartiendo o se está dando, tendría que ejercer o intentar acciones individuales en contra de ese ente o particular que está divulgando esa información. Y bueno, aquí vienen las complicaciones que yo les decía, porque tenemos que utilizar los que nos permite el ordenamiento jurídico para protegerlo desde la vía data, acciones de amparo, demandas por daños y perjuicios, alegar derecho a la privacidad, la intimidad, la protección de datos personales, etcétera, etcétera. Entonces se hace un hecho bastante engorroso tratar de obtener una protección efectiva de estos derechos, a veces no tan sencillo, mucho más si tomamos en consideración los costos que tienen los litigios a nivel mundial, y nuestro país no se escapa de eso. Gracias, doctor Sacha. La doctora Alicia Figueroa, a cualquiera de ustedes. Bueno, el doctor Moni ya está preparado allí. Sí, no, Carlos, quería simplemente pedir perdón. Sí, una solicitud antes de que se retire el resto de las personas. Si quienes gusten pudieran activar sus cámaras para que el doctor Carlos haga una captura de pantalla y compartir este tipo de actividades pues, en nuestras redes sociales, se los agradeceríamos mucho. Así, adelante con la pregunta de la doctora Alicia, pero quienes puedan encender la cámara y el doctor Cambra hacer algunas capturas de pantalla, pero se lo agradeceríamos mucho. Gracias. Bueno, lo hacemos ahorita de una vez antes de la pregunta. Vamos pues. Voy. Déjame aquí apagar. Galería. Gustavo, prende tu cámara. Ahí están. Faltan unas cámaras todavía. La doctora Berman. Bueno, no todos pueden encenderla, me imagino yo. Y tomando aquí. 1, 2, 3. Listo. Vamos con, allí había una pregunta, doctor Gustavo, voy a buscarla, de la doctora Alicia Figueroa. A cualquiera de ustedes, ¿podrían explicar a la audiencia el riesgo que corremos los venezolanos al desconocer información de protección de datos y otras de este diplomado para ejercer nuestros derechos en este mundo cada día más digital? ¿Cómo se defiende lo que se desconoce? Gracias, doctora Alicia. Sí, definitivamente, mientras que el doctor Cambra habilita la opción que nos compartió Junior del CNTI, si mal no recuerdo, bienvenido a la actividad, que las cámaras no los pueden encender porque está deshabilitada esa función, Carlos. Sí, no. Tienes el micrófono apagado. Pero bueno, en todo caso... Ya coloco la seguridad. Si quieren, mientras responden la pregunta, voy colocando la posibilidad de habilitar. Okay. Gracias. Entonces, sí, efectivamente, lo primero es generar debate sobre la materia para que lo entendamos, porque no es un derecho que es fácil de entender, porque no tiene una afectación en lo sensorial, es decir, no nos duele, no perdemos incluso, no nos quitan algo que ya tenemos, quiero decir, por ejemplo, económico, no es que perdemos dinero con ello. De hecho, como se hace dinero a través de estos datos, a través de la publicidad dirigida, a través de las noticias dirigidas, no entendemos cómo
y pensamos, no, es que a nosotros no nos pueden, tal vez no sea la mejor expresión, lavar el cerebro, o de alguna forma no nos pueden manipular para que actuemos de determinada manera, pero efectivamente, cuando estamos recibiendo información que está dirigida a un objetivo determinado, cuando la información que nos aparece en la publicidad de redes sociales, en el mismo teléfono, es una información determinada, empezamos a creer que el mundo es de una determinada manera y basta que salgamos de allí o de ese sector, o que salgamos a la calle, o que si tenemos la posibilidad cambiemos de ciudad o incluso de país, para que veamos que lo que creíamos que era realmente no es así completamente. De forma que es importante debatir estos temas, manifestar lo que pensamos, porque en esa manifestación, en ese debate, alguien te va a decir, pero ¿por qué tú piensas eso? Un caso sencillo que al parecer no tiene mayor afectación. Hace poco estábamos desayunando, como todos los días, en Venezuela, arepa. Y mi hijo, que tiene 7 años, me dice, ¿otra vez arepa? Para mí es normal desayunar arepa y no se me ocurre desayunar otra cosa. Bueno, cuando somos demasiado creativos, tal vez cereal o alguna panqueca. Pero lo normal es que comemos arepa. Entonces me dice, ¿pero por qué tenemos que comer arepa? ¿Sí? Bueno, es que somos venezolanos. Y él dice, por el hecho de ser venezolano, estoy obligado a comer arepa. Y le decimos, bueno, en realidad no está. Vamos a ver qué otra cosa se nos ocurre. Entonces, a veces estamos acostumbrados a hacer las cosas, vamos haciendo de una determinada manera, y basta que alguien que no ha vivido lo que nosotros vivimos nos cuestione, nos pregunte por qué lo hacen de esa manera, para que comencemos a reflexionar. Creo que Junior, que escribió por aquí, si mal no recuerdo, que repito, pues del CNTI, nos comentaba hace poco en una conferencia de ciberseguridad que tuvimos en el Ministerio de Interior y Justicia, creo que fue él, si no fuiste tú, Junior, bueno, me disculpas. En todo caso, alguien en esa conferencia preguntaba que si el pago móvil, el hecho de dar la cédula de identidad a otra persona, ya tiene mi número de teléfono y mi cédula de identidad. Y si estamos en algún tipo de comercio, a lo mejor tiene hasta mi nombre. Entonces, si el hecho de darle todos esos datos no pudiera ser constituir algún tipo de vulneración a la protección de datos. Y le dije, bueno, a mí nunca se me había ocurrido eso, pero pudiera ser. Como la misma pregunta que acaban de hacer del CNE, ¿por qué mis datos están allí? ¿Será que yo tengo derecho a que eso no esté allí? Eso es parte del debate, y que escuchemos a alguien que haya sufrido algún tipo de perjuicio, que nos imaginemos qué daño se pudiera generar a partir de eso, para comenzar a proponer regulaciones. Entonces, en definitiva, doctor Alicia, sí, esto hay que debatirlo, hay que discutirlo, hay que hacer propuestas. Y en cuanto a la pregunta del doctor Serafín, que necesita algún proyecto de ley de protección de datos, lo desconozco. No sé si en la agenda de la Asamblea Nacional estará ese tema, habría que revisarlo. En todo caso, lo que les podemos comentar es, para quienes quieran participar, estamos siempre desde aquí, del instituto, los profesores, ya sea motu propio o a través de la institución, discutiendo y generando opciones. En este momento estamos reflexionando, digamos informalmente, algún intercambio de ideas, algunos proyectos para protección de datos personales, sobre todo en las redes sociales, que les acabo de comentar, de los órganos de investigación, y en la publicidad de las sentencias específicamente, bueno, en el portal de internet del Tribunal Supremo de Justicia. Son algunas ideas que estamos compartiendo, así que quien quiera sumarse pues a trabajar, a opinar, simplemente pues me escribe, me puede escribir en privado, pues por Twitter, por Instagram, por YouTube, como ustedes quieran. Son mis redes sociales, y si tienen la disposición, estamos buscando gente que quiera trabajar, lamentablemente gratis, pero por el beneficio de todos. Es decir, que la idea es generar propuestas, no sabemos si van a ser escuchadas o no, pero al menos como venezolanos, como investigadores, como abogados, presentamos nuestra propuesta en las entidades que tengamos que presentarlo. Si son aceptados o no, ya eso no depende de nosotros, pero al menos colaboramos y no dejamos simplemente, bueno, que pase el tiempo.
Así que muchísimas gracias. Quienes quieran participar, bueno, simplemente me escriben y empezamos el debate de las ideas. Muchas gracias. Yo Tienes quisiera... el micrófono apagado, Carlos, disculpa. Muchas Carlos, gracias, disculpa. Gustavo. Sacha, sí, te escuchamos. Sí, es que para aquí quisiera responder dos preguntas aquí. La de un proyecto de ley, bueno, hasta donde yo sé, no existe un proyecto que se haya tramitado efectivamente. Tengo conocimiento que la Defensoría del Pueblo hace varios años efectuó una propuesta de ley que llevó hasta la Asamblea Nacional, la recibieron, pero nunca se le dio trámite. Tengo entendido que hubo otro intento también de una ley, no sé por quién, y sufrió una suerte similar, o sea, la recibieron, pero jamás se le dio un trámite continuo para que llegase a convertirse en una ley. Entonces, ¿existe actualmente anteproyecto de ley? Hasta donde sé yo, no existe eso, salvo estos dos intentos que les acabo de mencionar. Alicia preguntaba que cómo nos perjudica este atraso para disfrutar nuestros derechos. Bueno, ¿qué te puedo decir, Alicia? No, perjudica muchísimo, porque entonces es competir contra unas situaciones que puede ser muy fuerte contra nuestra, donde usualmente quienes manejan esta información tienen posiciones de dominio frente al ciudadano común, tiene mayores recursos económicos que le hace o le permite asumir los costos y gastos judiciales. Y entonces, bueno, tomando estas aristas y muchas otras que no estoy mencionando, la tenemos bastante difícil sin una ley que nos permita proteger de manera más precisa nuestros derechos. Gracias, doctor Sacha. Doctora Alicia, a mí me gustaría que usted dé un saludo allí. Un saludo, me gustaría, creo que nos gustaría a todos. Por favor. Lo puedes, ya, estás habilitado, lo puedes reactivar. Ok, Ajá, ahora, ahora sí, ahora sí. bueno, felicitaciones a todos. Ustedes saben que los admiro muchísimo porque el papel que tienen de pioneros aquí en Venezuela, no me canso de alabarlos, ¿no? Quisiera, cada vez que me tropiezo con una situación injusta, pienso en lo importante que es este diplomado de ustedes, porque así como estaba comentando Sacha, nos cuesta mucho, ciertamente, ¿verdad? Pero no sé, ustedes que están en la rama académica, me gustaría que hicieran una reflexión esta noche, así me digan descabellada, pero lo he pensado muchísimo, que conversaran con los otros rectores de las universidades, los directores de las escuelas de derecho, por lo importante que es replicar estos conocimientos, porque ¿cómo se defiende el que ni siquiera sabe que existe ese derecho? Yo tengo muchos colegas de mi generación, porque ustedes son mucho más jóvenes que yo. Entonces, mi generación de 60 años que cumplí ahorita, 61, no sabe, por más estudiosos que hayamos sido, este derecho nuevo que viene estudiando Amoni desde hace años, no lo conoce. Entonces, esta situación que es que el mundo va vertiginosamente y crea nuevas realidades, necesita, por ejemplo, presentar un proyecto de ley de protección de datos, presentarlo, aunque como dice Amoni, aunque no nos escuchen, no importa. Hay tantas cosas que soñamos en la pandemia y que nos parecían imposibles y estamos aquí. Entonces, hay la necesidad de que no sea solamente la Universidad Bicentenaria de Aragua que dé un diplomado, sino que se incluya en las materias de pregrado, porque yo siento que el mundo va en una dirección y nosotros estamos sumamente atrasados en tantas cosas. Yo por mi generación y los abogados que nos rodean más atrasados. Entonces, de verdad, Dios los bendiga, que les dé siempre muchísima salud para que sigan esta labor tan importante. Muchas gracias, doctora Alicia. Siempre un honor tenerla presente en estos espacios.
Usted es una referencia a nivel nacional en esta lucha por digitalizar la justicia. Muchas gracias. Bueno, le recordamos que el diplomado en Derecho Procesal Telemático, la sexta corte, inicia la semana que viene. Ahí le dejamos la información para inscribirse y pues si requiere información adicional al correo que se les indicó, iae.dr.oscarcambranunes@uva.edu.be. Vamos a tomar la foto que decíamos, si todos encienden la cámara, ya todos la pueden encender, quien quiere encenderla. Y voy a la cuenta de 3. La doctora Berman, no sé qué se hizo. Bueno, doctora Berman, ahí la veo, qué bella. Doctora, saludos. Bueno, 1, 2 y 3. Muchas gracias a todos por estar presente en esta actividad. Doctor Gustavo, ya cierra tú con un saludo final. Nos vamos. Chao, Sacha, Sao, doctora Ingeniero Ferrer, Raymond Horta, todos. Gracias a todos. Gracias por estar aquí. No puedo dejar de saludar a la doctora Alicia Figueroa porque ella, yo siempre la denomino, es la cheerleader de esto. Siempre está entusiasmada y siempre pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Vamos, vamos y vamos. Y ese entusiasmo se lo celebro. Espero que todos nos contagiemos de él y que sumemos. La idea es sumar esfuerzos. Fácil no es, definitivamente, pero bueno, ¿quién dijo que la vida era fácil? Así es, está hecha para que la disfrutemos y trabajemos, estudiemos e intentemos hacer cambios. Muchísimas gracias a todos, los esperamos en el diplomado. Chao, feliz noche, hasta luego. Muchas gracias.